Nuevamente es un placer saludarles desde la dirección del Instituto Nacional de Salud. Es siempre un gusto recibir a nuestros colegas cardiólogos. Después de esta merecida pausa de vacaciones que hemos tenido, continuamos con el desarrollo de estos procesos de formación académico-científica que caracterizan al Instituto Nacional de Salud. Estamos desarrollando el módulo de webinarios titulado Corazón Sano y Enfermedad Cardiovascular, Prevención y Tratamiento. Esta conferencia es la número 6 y el tema que hoy nos reúne es un tema muy interesante, como es la enfermedad coronaria 3 con síndrome coronario crónico. Me permito presentar a nuestra invitada, la distinguida doctora Jessica Mireya Mercedes. Ella es médica cardióloga, tiene un máster en resonancia magnética cardíaca, es graduada en medicina de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Cuenta con una especialidad en medicina interna y especialidad en cardiología en el Hospital Celestino Hernández Robau del Cardiocentro de la provincia de Villa Clara, Instituto Superior de Ciencias Médicas de Cuba. Posee maestría en urgencias y emergencias médicas con un perfil cardiovascular del Hospital Vallebrón de Barcelona, España. También tiene estudios de actualización en imagen cardíaca y entrenamiento intensivo, cardioresonancia magnética y cardio-TAC. Cuenta con un grado de fellowship en resonancia magnética cardíaca en el Hospital San Bartolomé de Londres, Inglaterra, entre otros. Actualmente la doctora es médico de staff del Servicio de Cardiología de nuestro Hospital Nacional Rosales y médico de staff del Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Doctora Jessica Mercedes, es un enorme gusto, un honor tenerla con nosotros, que nos acompañe esta tarde. Le cedo la palabra y las cámaras para el desarrollo de su conferencia tan interesante. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes a todos. Agradezco a la doctora Xochitl por su presentación y principalmente a ella y a todos los miembros del Instituto Nacional de Salud por la invitación. Celebro y me uno a la brillante idea del Instituto Nacional de Salud de promover la salud cardiovascular a través de la educación médica continua. En esta conferencia hablaremos de enfermedad coronaria en relación a síndrome coronario crónico. Tal vez para algunos un tema conocido y para otros pues siempre el tema arroja algunas dudas y espero que podamos platicar y dar algunas recomendaciones acerca del manejo de esta patología. Pues para preparar la conferencia he utilizado este material a través de las guías tanto europeas como americanas de cardiología y de las diferentes sociedades afines en relación principalmente a imagen cardiovascular. ¿Qué grupo de pacientes vamos a englobar como parte de un síndrome coronario crónico? Y quizás es la parte más compleja de ejemplificar porque corresponde a un grupo de pacientes que están estratificados con diferentes mecanismos o en diferentes categorías. Entonces, van a ser incluidos a pacientes con enfermedad de síndrome coronario crónico, aquellos en los que sospechamos enfermedad arterial coronaria y tienen síntomas de angina estable o que refieren disnea. Aquellos pacientes que tienen nuevos síntomas de insuficiencia cardíaca o disfunción del ventrículo izquierdo y que tienen enfermedad arterial coronaria. Aquellos pacientes que tienen un síndrome coronario crónico después de haber tenido una revascularización o un infarto reciente. Aquellos pacientes que están estabilizados después de más de un año posterior a una revascularización. También en este grupo están considerados aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria vasoespástica o microvascular y aquellos asintomáticos en el cual se detecta una enfermedad arterial coronaria en prueba de tamizaje. Como ustedes se dan cuenta, son un grupo muy diverso de pacientes, pero de manera muy general, recordar que aquellos pacientes que tuvieron un infarto o un miocardio, que estuvieron revascularizados y que posteriormente
llevan sus controles con los diferentes médicos, las diferentes especialidades, entren en una categoría llamada síndrome coronario crónico, siempre y cuando estén estables, así como aquellos pacientes que sospechamos angina vasoespástica y angina microvascular. ¿De dónde sale ese concepto de síndrome coronario crónico? Pues recordemos que la enfermedad arterial coronaria aterosclerótica puede tener diferentes formas de presentación y aparte una evolución natural. Y algunos pacientes tendrán enfermedad arterial coronaria aterosclerótica y estarán en fase subclínica. Otro grupo de pacientes van a tener un diagnóstico reciente o una revascularización menor de 12 meses, y aquellos pacientes que han tenido un infarto, como le he dicho, tras 12 meses, si no han sido revascularizados, pudieran pasar una etapa como síndrome coronario crónico y tener nuevamente un episodio agudo. O aquellos pacientes que fueron exitosamente revascularizados pudieran permanecer en esa etapa de síndrome coronario crónico por mucho tiempo. Para el abordaje del síndrome coronario crónico, la Guía 2019 de la Sociedad Europea de Cardiología nos propone ciertos pasos que nos ayudan a poder establecer cuáles pacientes se van a beneficiar de las diferentes estrategias diagnósticas, así como de las estrategias terapéuticas. Y el primer paso que vamos a realizar es evaluar los síntomas y realizar un examen físico. Más adelante iremos abordando cada uno de estos pasos de manera más detallada. El segundo paso va a ser considerar las comorbilidades y la calidad de vida, porque algunos pacientes, a pesar que tengan un síndrome coronario crónico, tendrán ciertos comórbidos o no son candidatos a revascularización porque sería inútil, y entonces el tratamiento en ese caso sería médico. El tercer paso será hacer una serie de estudios de gabinete considerados obligados en este grupo de pacientes, y aquellos que ya tienen la fracción de eyección reducida pues deberán de guiarse por también las guías de insuficiencia cardíaca. Y en el paso 4 evaluaremos la probabilidad pretest y es lo que nos va a permitir establecer una de las cosas más difíciles, y es saber si ese paciente es candidato o no a un estudio, ya sea anatómico o funcional. En este paso 4 tenemos también que descartar aquellos pacientes que realmente tienen dolor torácico y que no se relaciona con enfermedad coronaria. En el paso 5, a partir de después de haber evaluado la probabilidad de test, pues ofrecemos los medios diagnósticos que, de acuerdo a los riesgos, según veremos, nos elegiremos un estudio anatómico o un estudio funcional. Y por último, hablaremos sobre el tratamiento adecuado según los síntomas y los riesgos de eventos que los pacientes presenten. Vamos a desglosar el paso 1. Paso 1, habíamos dicho que son síntomas y signos, es decir, historia clínica, factores de riesgo. Como todos sabemos, la historia clínica es el eslabón más importante a la hora de hacer un diagnóstico, y en la angina o en el dolor precordial crónico es de vital importancia. Primero, pues tendríamos que descartar a aquellos pacientes que tienen un síndrome coronario agudo, ya que ellos deberán seguir un algoritmo y un manejo rápido de acuerdo a las guías de síndrome coronario agudo o a lo que ya se vio en los webinars previos acerca del síndrome coronario agudo. Es decir, que vamos a hablar de pacientes que tienen anginas estables. Lo otro que es importante es, en ese primer abordaje, descartar a aquellos pacientes que realmente tienen poca posibilidad de que su dolor torácico sea de origen cardíaco. Si yo tengo un paciente que es hipertenso, diabético y fumador, a pesar que me diga que tiene un dolor en el epigastrio que le da cuando camina, si bien ese dolor en epigastrio aparentemente no es el dolor más común, para este paciente en particular es indicativo de enfermedad arterial coronaria, ya que se trata de un paciente con múltiples factores de riesgo, por lo cual debemos de estar atentos a que son pacientes que, aunque los síntomas no sean los clásicos, deben de ser considerados de alerta. Recordar cómo es la característica del dolor o de la angina. Hay que describir la localización, el carácter, la duración, la relación con el esfuerzo, la exacerbación o alivio de los síntomas. Es decir, la angina generalmente se va a localizar centro torácica, se puede irradiar a cuello, a mandíbula, a través de los pabellones auriculares, también puede involucrar ambos brazos, puede irradiarse
a la espalda, entre los omóplatos, y también puede haber dolor en epigastrio. Si bien el concepto de angina típica ha sido utilizado por muchos años, las guías de chest pain han cambiado ese concepto de utilizar la palabra típica porque se dieron cuenta que realmente los pacientes que presentan los síntomas clásicos no llegan a ser más del 15%. El resto de los pacientes presentan síntomas que han sido considerados por mucho tiempo como atípicos. Entonces, recordemos que lo más importante es que esos síntomas se estén relacionando con factores de riesgo, ¿verdad? Es un paciente de 18 años sin ningún factor de riesgo cardiovascular con un dolor torácico, pues hay que hacer un ejercicio de diagnóstico diferencial para descartar otras causas que sean más probables a esa edad. Y por último, en este paso 1 haremos pruebas básicas. Vamos a hablar un poquito más de este paso. En cuanto a la angina, tenemos que clasificar si ese paciente tiene, de acuerdo a la Sociedad Canadiense de Cardiología, qué tipo de la gravedad de esa angina, si es grado 1, 2, 3 o 4. La grado 1, recordemos que es una angina que solo se produce con esfuerzo extenuante. Es un paciente que nos refiere dolor precordial cuando hace actividad física más allá de la ordinaria, extenuante, caminar rápido o correr. Aquellos pacientes que estén grado 2 son aquellos que tienen angina con esfuerzo moderado y son pacientes que cuando suben más de un piso tienen dolor. Aquellos pacientes que tienen dolor precordial después de que tienen comidas copiosas o con el frío o con estrés emocional serían los ejemplos más clásicos. Grado 3 son aquellos pacientes con angina de esfuerzo leve que la están presentando incluso cuando suben apenas un piso de un edificio o cuando caminan 1 o 2 manzanas, y está la grado 4, angina en reposo, en el cual sin hacer esfuerzo van a presentar dolor precordial. Eso es importante para certificar el riesgo. Y como ya hemos dicho, la clasificación clínica tradicional de la sospecha de angina era la típica, con el dolor opresivo en las localizaciones que hemos dicho, que es provocado por el esfuerzo físico y que se alivia en unos 5 minutos con reposo en nitratos, y que los otros pacientes tienen anginas atípicas. Ahora sabemos que este concepto de atípica ha cambiado y que lo ideal es que sean considerados todas esas presiones como parte, como una presentación normal de estos pacientes, principalmente en las mujeres donde el dolor en epigastrio y el dolor torácico también puede presentarse como punzadas u otros síntomas. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que lo más común es que el paciente no diga que tiene dolor, sino más bien dice que tiene disconfort o un malestar o una sensación que a veces no logran describir en el pecho. Y eso muchas veces es una de las formas en las que más fácil logramos identificar que realmente se trata de un paciente con sospecha de angina. Ahora, ¿cómo diferencio la angina estable de la angina inestable a la hora de clasificarla? La angina inestable puede presentarse de 3 maneras, como angina en reposo, de más de 20 minutos. Normalmente la angina estable es una angina que aparece en el esfuerzo y que después de los 15 minutos de haber utilizado nitratos o de haber hecho reposo, desaparece. De lo contrario, si esa angina progresa más de ese tiempo, pues deben de llevarse el manejo al síndrome coronario agudo. La angina de nueva aparición, es decir, un episodio reciente de menos de 2 meses de angina moderada o grave, es decir, que sea grado 3 o 4 de acuerdo a la Sociedad Canadiense, es considerada como inestable, y la angina increciendo o angina que aumenta rápidamente o de empeoramiento progresivo que está aumentando en gravedad e intensidad, es decir, un paciente que si bien hacía angina anteriormente decía que le dolía el pecho cuando caminaba 6 cuadras, por ejemplo, y ahora nos dice que los episodios se han hecho semanales y que ahora le da dolor precordial cuando camina 1 cuadra. Entonces es un paciente que tiene una angina de aumento o progresivo, rápidamente progresivo, y en ese caso pues deberíamos de clasificarlo como inestable. Repitiendo, la diferencia sería que una angina inestable es aquella angina de reposo que dure más de 20 minutos, o aquella angina de nueva aparición, o aquella angina de empeoramiento progresivo. Y si es de nueva aparición, pues que sea clase grado 3 o 4 de la Sociedad Canadiense. El paso 2 sería determinar comorbilidades y otras causas de los síntomas.
En el paso 1, aparte de la parte que hemos hablado del interrogatorio, también hay que hacer un grupo de exámenes de laboratorio que deben de incluir una química sanguínea, medir el perfil lipídico, importante estudiar colesterol, LDL, HDL y colesterol total, principalmente el colesterol no HDL, de acuerdo a los scores de riesgo que utilicemos, un perfil renal. Y los pacientes también deben de hacerse estudios de la glicemia y debe de hacerse también un rayos X de tórax y inicialmente pudiera, de acuerdo a los factores de riesgo y las comorbilidades, hacerse un ecocardiograma. En cuanto a las comorbilidades y otras causas de los síntomas, pues era importante descartar a aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen una neoplasia y tienen una enfermedad multivasos, en los cuales es posible que si se encuentra en un estadio terminal donde no se le puede ofrecer nada más al paciente, pues ese paciente ya no sigue una estrategia quirúrgica y entonces en ese caso pues hay que tomar en cuenta las comorbilidades. En el paso 3, como habíamos dicho, hacemos las pruebas básicas, bioquímica sanguínea estándar, electrocardiograma en reposo. En algunos pacientes es necesario el estudio Holter, principalmente cuando se sospecha angina silente y la ecocardiografía en reposo, así como el rayos X de tórax, son exámenes que en una buena parte de pacientes estarán indicados. En el paso 4 haremos evaluación de la probabilidad pretest y clínica de la presencia de enfermedad coronaria. ¿Qué quiere decir esto? He hecho la historia clínica del paciente, hemos interrogado al paciente, hemos determinado que ese dolor parece un dolor anginoso y que hemos descartado otras comorbilidades graves, hemos hecho exámenes de gabinete, pero ahora debo de decidir cuál es la probabilidad de que un test para detección de isquemia o de estudio anatómico de las coronarias sea positivo. Y entonces, una de las herramientas que se puede utilizar es esta, en el cual se utiliza, por un lado, la edad, por otro lado, el sexo y por otro lado, la tipicidad de la angina para predecirnos la probabilidad de que el test que vayamos a hacer sea positivo. Vamos a poner los extremos, que serían los casos a los que tendríamos que prestar atención para ver si entran o no en el grupo de pacientes que deberíamos de seguir estudiando. Por ejemplo, un paciente entre 30 y 39 años, varón, si ustedes se fijan, con un dolor que no nos parece anginoso, tiene una probabilidad pretest del 1%. Quiere decir que es muy baja. Sin embargo, si yo tengo un paciente varón de 70 años con una angina típica, tiene una probabilidad pretest del 52%. Entonces, los extremos son los importantes. Los que tienen probabilidad pretest sumamente baja, como serían aquellos pacientes jóvenes con síntomas que no son tan clásicos, es posible que no tenga sentido que yo lo haga un estudio para detección de isquemia o para ver la anatomía coronaria si al parecer su probabilidad pretest es muy baja. Y en aquel paciente que tiene múltiples factores de riesgo, pero aparte tiene dolor típico y se encuentra en rangos de edad donde la enfermedad arterial coronaria es más probable, entonces va a ser más candidato a que vaya directamente a un estudio invasivo. Entonces, de esto que quiero resumir algo muy importante, que las pruebas diagnósticas son más útiles cuando la probabilidad pretest es intermedia, es decir, que hay una probabilidad alta, del valor predictivo negativo es bajo. Si yo tengo una probabilidad alta de que el paciente tenga patología coronaria, el valor predictivo negativo va a ser bajo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los pacientes que se encuentren en los extremos del intervalo de probabilidad, es razonable no realizarle otras pruebas diagnósticas y presumir o que tienen enfermedad arterial coronaria, como sería un paciente de 70 años con dolor precordial típico, o que no tienen la enfermedad arterial coronaria obstructiva, porque realmente son pacientes que no tienen un dolor que nos convence que sea anginoso y que son pacientes jóvenes y sin factores de riesgo. Entonces, lo ideal sería que
tengamos una probabilidad pretest intermedia para elegir qué pacientes vamos a continuar estudiando. Entonces, esta probabilidad pretest, que si ustedes se fijaron en la gráfica anterior, estaba basada en edad y sexo, y el tipo o la característica del dolor precordial también se puede modificar de acuerdo a ciertas variables, como disminuirá la probabilidad de que tenga un estudio positivo de isquemia si el electrocardiograma es de esfuerzo, que sería una prueba de esfuerzo, es normal, o si hay ausencia de calcio coronario de acuerdo a un estudio de calcio score con una puntuación de Agatston de 0. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero si el paciente, a pesar de que sea un paciente joven, es un paciente con múltiples factores de riesgo cardiovascular como dislipidemia, diabetes, hipertensión, tabaquismo, historia familiar de enfermedad arterial coronaria, tiene cambios electrocardiográficos en reposo, como alteraciones de la onda del segmento ST, onda de la onda T, o tiene presencia de onda Q, o tiene disfunción del ventrículo izquierdo que indica enfermedad coronaria, o tiene un test o una prueba de esfuerzo anormal y tiene una alta puntuación de calcio coronario, pues son pacientes que, a pesar de ser jóvenes y que a pesar que la tabla anterior me decía de que tenían poca probabilidad pretest, tengo variables que me van a modificar esa probabilidad pretest, y como siempre volvemos a caer en el punto que los factores de riesgos son una de las cosas más importantes que nos va a ayudar a seleccionar los pacientes a los que realmente deberíamos de estudiar y descartar una enfermedad arterial coronaria. La ausencia de calcio coronario, que es a través de un estudio de calcio score, que se hace por TAC y que no utiliza contraste y que se hace de una manera muy rápida, se asocia con una baja prevalencia de enfermedad coronaria obstructiva, menos del 5%, y con un riesgo bajo de muerte o infarto no mortal de menos del 1%. Eso es sumamente importante. Es decir, que yo con un calcio score bajo, pues la posibilidad de que ese paciente tenga enfermedad arterial coronaria obstructiva es muy poca. Sin embargo, la ausencia de calcio coronario no excluye la presencia de estenosis coronaria causada por una lesión arteriosclerótica no calcificada. Es decir, que no todas las lesiones calcificadas son las que provocan los eventos o los infartos. Existen lesiones no calcificadas que hablan de placas lipídicas inflamadas que se encuentran con cierto grado de inestabilidad y que pueden estar presentes en pacientes jóvenes. Por lo tanto, utilizo la clínica, los factores de riesgo, la evaluación pretest y los estudios, y las integro para determinar realmente si mi paciente tiene o no una enfermedad arterial coronaria que le esté generando isquemia. La presencia de calcio coronario ya sabemos que es un mal predictor de enfermedad coronaria obstructiva, pero vuelvo a repetir, la ausencia de calcio no quiere decir que no existan placas inflamadas. Si usted tiene un paciente joven que, a pesar de que su probabilidad pretest, de acuerdo a la gráfica que vimos, era baja, pero tiene múltiples factores de riesgo cardiovasculares y tiene dolor precordial típico, aunque yo le haga un calcio score y no tenga calcio en ese estudio, debo de seguir estudiando a ese paciente porque sé que pueden existir placas inflamadas que no tengan calcio, que tal vez no están calcificadas por la edad del paciente. En el paso 5 vamos a seleccionar las pruebas más apropiadas de acuerdo a todo el algoritmo que hemos seguido hasta el momento. Entonces, tenemos dos grupos de estudios que hacerle a estos pacientes que se encuentran con síndrome coronario crónico y que están presentando anginas, o otros que, pues, por test de tamizaje salen positivos. Tenemos las pruebas funcionales no invasivas y las pruebas anatómicas no invasivas, como la angiotomografía de arterias coronarias. En las pruebas funcionales se incluye la resonancia por estrés, la ecocardiografía de estrés, los estudios de cardiología nuclear, que son la perfusión mediante gamografía por emisión monofotónica, SPECT, o por emisión de positrones PET, y la ecocardiografía miocárdica de contraste y la resonancia magnética de contraste. ¿Por qué hablamos de este tema? Precisamente porque todo lo que engloba síndrome coronario crónico es donde la conducta no está tan clara, y en este grupo de pacientes, principalmente con aquellos con posibilidades intermedias de tener isquemia, pues necesitamos un grupo de estudios para estar seguros que ese paciente debe ir a una estrategia invasiva o a revascularizarse quirúrgicamente. Y pues toda la documentación científica al momento pues nos habla de este tipo de pruebas, y es importante que las mencionemos porque ya en nuestro medio existen tanto radiólogos como cardiólogos
dedicados a hacer angiotac, calcio score, resonancia cardíaca con estrés, ecocardiografía con estrés, estudios de cardiología nuclear, es decir, que son cosas que podemos poner en práctica ya en nuestro país. Y también pues sabemos que estos estudios funcionales no invasivos pueden ser con estrés físico o farmacológico. Como ustedes se fijan, son estudios que están haciendo un abordaje no anatómico, sino un abordaje funcional de las arterias coronarias y se asocian con una alta precisión para la detección de estenosis coronarias que limitan el flujo y se comparan con pruebas funcionales invasivas como la reserva fraccional de flujo, que es algo que se estudia a través del cateterismo cardíaco de manera invasiva. Ahora ya existen otras maneras de hacerlo. Ahora vamos al otro grupo de pruebas, la evaluación anatómica no invasiva por TAC, que es la angiotomografía de arterias coronarias, y nos va a dar una valoración anatómica de la luz de la pared arterial con alta precisión para detectar obstrucción coronaria. Sin embargo, no todas las estenosis, otro dato importante, del 50-90% por estimación visual, tienen relevancia funcional, es decir, no siempre inducen isquemia miocárdica. Es decir, que mi paciente yo tengo que detectar dos cosas, si tiene una obstrucción coronaria y si esa obstrucción coronaria, al menos en ese rango de obstrucción, le está dando problema al paciente, si tiene una relevancia funcional. Y ahí es cuando a veces necesitamos más de una técnica. Ahora, si la obstrucción es del más del 90%, está claro, independientemente que le haga un estudio funcional, que ese paciente debe ir a otro tipo de estrategia. Entonces, se recomiendan tanto las pruebas funcionales invasivas como las no invasivas para la evaluación de los pacientes con estenosis angiográficas detectadas por TAC, excepto cuando aquellas obstrucciones son mayores del 90%, como lo hemos dicho anteriormente. Entonces, para resumir, ¿en qué grupo de pacientes yo utilizo generalmente una prueba anatómica y en cuál es una prueba funcional? Las pruebas funcionales que, como he dicho, son ecoestrés, resonancia con estrés, estudio de cardiología nuclear, se hacen en aquellos pacientes que tienen una probabilidad clínica alta, que existe una posibilidad de revascularización probable y donde existe experiencia para realizar este estudio. Además, en aquellos pacientes donde yo quiero evaluar viabilidad, como por ejemplo, un paciente que ha tenido un infarto en el pasado, que se ha revascularizado, que nuevamente está teniendo angina y yo quiero saber si vale la pena operar a un paciente que tenga obstruida la arteria descendente anterior, pero que el tejido ya no es viable o la mayor parte del tejido ya está necrótico o muerto y por lo tanto hacerle un bypass a ese paciente es exponerlo a una cirugía cuyos beneficios en este caso serán menores a los esperados por el tratamiento farmacológico. ¿A quiénes le haría una prueba anatómica? Aquellos pacientes que tienen una probabilidad clínica baja, que el estudio de angiotomografía coronaria me dé una calidad alta de imagen y que los centros pues estén especializados y tengan personal capacitado para hacerlo. Y aquellos pacientes que no tengan historia de enfermedad coronaria. Entonces, ¿cuáles pacientes irían directamente a un estudio de angiografía coronaria invasiva o de cateterismo cardíaco, como lo conocemos? Aquellos que tienen una probabilidad clínica alta y síntomas graves. Si mi paciente hipertenso, diabético, fumador, está teniendo dolor de pecho recurrente, es un paciente con síntomas graves y más cuando ya conocemos si tiene una enfermedad arterial coronaria en el pasado. O aquellos pacientes que están teniendo angina típica a bajas cargas de esfuerzo, ya sea porque le hicimos una prueba de esfuerzo y en el primer nivel del protocolo de Bruce, como le llamamos, que comienzan prácticamente a caminar, el paciente refiere dolor y me hace cambios en el electrocardiograma, a ese paciente yo no le voy a hacer una angiotomografía o una resonancia de perfusión o un estudio nuclear. No, ese paciente va a ir de la prueba de esfuerzo a cateterismo cardíaco, ¿verdad? Entonces, ese sería el grupo de pacientes que más se beneficiarían. Y ya sabemos que existe un grupo de pacientes en los cuales es necesario establecer si esa obstrucción coronaria, que no es completa, realmente está provocando isquemia o no. Entonces,
existen guías de dolor torácico, las que son las guías americanas del 2021, y que nos tratan de ordenar cómo deberían de indicarse los diferentes estudios en los pacientes con dolor torácico. Sabemos que aquellos pacientes que tienen un síndrome coronario agudo van directamente a una estrategia invasiva, aparte si tenemos nuestro miotrombolísis, pero igual todos deberían de ir a una estrategia invasiva para estudio y tratamiento de la enfermedad arterial coronaria. Pero aquellos pacientes con alto y moderado riesgo, pues es bastante indicado hacer estudios funcionales, y aquellos pacientes con riesgo intermedio o bajo, pues irán más fácilmente a estudios anatómicos, aunque también podemos utilizar una combinación de estudios anatómicos o funcionales en pacientes de alto riesgo. Y aquellos pacientes de bajo riesgo puede que solo vayan a estudios como el calcio score, o que no necesiten estudios, principalmente aquellos pacientes en los que no tienen síntomas. Por lo tanto, estos estudios de tamizaje no estarían indicados en pacientes asintomáticos con bajo riesgo. Voy a hablar un poquito de las diferentes técnicas de imagen solo para que sepamos en qué consisten, y para que sepamos siempre un poco más del uso apropiado de las técnicas. Como les había dicho, el calcio score es un estudio que se realiza a través de la tomografía, en el cual no se administra contraste, y lo que hace es dar una puntuación de acuerdo al grado de calcificación de los diferentes territorios coronarios. A través de un software automatizado nos dan los valores, y de acuerdo al valor los clasificamos en diferentes categorías de riesgo. Aquellos pacientes que tengan 0, quiere decir que no tienen placas calcificadas y que la probabilidad de riesgo cardiovascular o de enfermedad arterial coronaria es baja, o muy baja, perdón. Aquellos que tienen más de 400, pues tienen extensa o alta probabilidad de estenosis. En general decimos que arriba de 100, pues la posibilidad es moderadamente alta de riesgo cardiovascular y alta de tener enfermedad arterial coronaria. Ahora, si ese calcio score no va para pacientes sintomáticos, ¿verdad? Si yo tengo un paciente en el que su probabilidad PRT es intermedia, lo ideal es que vaya a un angioTAC coronario, que sería el estudio anatómico en este caso, y no un calcio score. El angioTAC coronario sí me va a dar un estudio anatómico muy preciso, como ustedes pueden ver, que cada vez se acerca incluso más a la imagen que se obtiene por coronariografía, que sería esta. Esa es la comparación de la reconstrucción a través del TAC, y esta sería a través de tomografía. Como ustedes pueden ver, estas imágenes tan bonitas, que son imágenes de volumen, nos muestran no solamente la anatomía, sino la calcificación o no, o obstrucción o no de las arterias coronarias. Se estudian imágenes en diferentes proyecciones y a través de se exponen a diferentes formas que son conocidas o se ejemplifican a través de imágenes de máxima intensidad multiplanares, y también se les hacen reconstrucciones curvas que permiten extender el vaso coronario desde el punto de vista de la imagen y evaluar dónde se encuentra la obstrucción coronaria y si existen placas en esta zona y si estas están calcificadas o no. Y en el caso de los estudios funcionales, pues se utilizan tanto en la evaluación, diagnóstico y certificación de riesgos de acuerdo a la guía 2023 de síndrome de enfermedad coronaria crónica en aquellos pacientes que ya son conocidos por la enfermedad coronaria, pero que tienen cambio de los síntomas o disminución de la capacidad de esfuerzo. Y se incluyen a la par pues todos los estudios funcionales de los que hemos hablado anteriormente. Importante, cuando una prueba diagnóstica se usa adecuadamente, el beneficio clínico de obtener un diagnóstico certero y la observación del tratamiento exceden los riesgos potenciales de dicha prueba. ¿Eso qué quiere decir? Que es importante que yo esté segura de qué paciente voy a someter a los estudios, porque recordémonos que tanto los estudios funcionales como anatómicos tendrán riesgos, por lo tanto no lo haré a un paciente que tenga baja posibilidad. La tomografía, pues hay radiación, si bien cada vez es menos porque se han hecho protocolos adecuados para disminuir la dosis de radiación, también se pone contraste. La resonancia no emite radiación, pero se pone contraste, que sería el gadolinio. El ecoestrés farmacológico, administramos medicamentos como dobutamina, por ejemplo. En la resonancia con estrés también administramos adenosina o algún otro vasodilatador, o también se puede hacer con dobutamina. Pero lo que quiero decir es que el mensaje más importante es que las pruebas diagnósticas se deben de utilizar de manera adecuada. A veces nosotros, por
por querer sobreproteger al paciente o cuando es un familiar nuestro, pues queremos hacerles todos los estudios, pero si el estudio va dirigido y se hace de manera certera, primero voy a evitar hacerle estudios a pacientes que me va a dar falso positivo, como lo que podría pasar en un joven, o evitar hacer estudios que me van a dar falsos negativos en un paciente que es obvio por todos los síntomas que hemos hablado y el resultado de los exámenes que sí tiene enfermedad arterial coronaria y yo por elegir de manera inadecuada un examen, pues pasar por alto esos datos. Y el paso número 6 es evaluar el riesgo de eventos. Cada estudio me va a dar una evaluación o puntuación de los riesgos de eventos. No voy a hacer énfasis en esto, son puntuaciones muy específicas, pero de acuerdo a los segmentos del corazón, en la ecografía por estrés o resonancia, yo sé que va a haber más riesgo a mayor número de segmentos. Lo mismo va a pasar con la tomografía, si hay 3 vasos con estenosis proximal o si el tronco coronario izquierdo está obstruido, más del 50%, pues ya tiene un riesgo incrementado. Y así sucesivamente con las pruebas funcionales invasivas de las arterias coronarias también nos van a dar, nos va a hacer colocar al paciente en riesgo alto según los resultados. Y vamos quizás a una de las partes más importantes y que a veces creemos que es, que la olvidamos mucho, y es las intervenciones sobre el estilo de vida. No solamente importan los medicamentos, incluso esto es lo primero que deberemos de tomar en cuenta. Las estrategias. Estrategias para que el paciente deje de fumar, para que tenga una dieta saludable, para que tenga actividad física adecuada y el control de peso. Si ustedes se fijan, incluso el ejercicio es conocido como el policomprimido. El ejercicio es tan importante como la pastilla que le hemos recetado al paciente, incluso específicamente en los pacientes con síndrome coronario crónico, principalmente posterior a un infarto o aquellos pacientes operados del corazón o incluso y más en aquellos pacientes que no se han operado a pesar de tener enfermedad multivaso, ya sea porque no tengan miocardio viable o porque no tengan acceso no han podido ser operados por algún motivo, iniciar un programa de rehabilitación cardiovascular precoz es vital para mejorar su clase funcional y disminuir los episodios de angina. Imagínense que la rehabilitación cardiovascular es capaz de disminuir los episodios de angina como lo harían los medicamentos. Por lo tanto, es importante que un grupo multidisciplinario que incluye psicólogos, internistas, cardiólogos, médicos de unidades de salud, fisiatras, se encarguen de ese grupo de pacientes que tienen alto riesgo. Y pues también recomendar a los pacientes una dieta saludable. Sabemos que El Salvador es uno de los países con más obesidad femenina en Centroamérica. Sabemos que mucha de nuestra dieta es inadecuada y tiene que ver quizás porque nos hace falta más educación en cómo comer sano con lo que tenemos en nuestro medio, porque estamos bombardeados por un grupo de comerciales, etcétera, que nos promueven a comer de manera inadecuada, pero esto sería lo principal. Estos pacientes deben cambiar estilo de vida y promoverse también en sus familiares que también van a estar expuestos a tener enfermedad arterial coronaria. Y ya sabemos que estas características de dieta saludable deben de promoverse desde la niñez para evitar precisamente que tengamos adultos jóvenes con enfermedad arterial coronaria, arteriosclerótica y con eventos coronarios agudos. Eso debe incluir ingesta de fruta y vegetales, aumento de alimentos con fibra y preferir cereales integrales, disminuir el consumo de sal, aumentar el consumo de frutos secos, comer pescado 1 o 2 veces por semana de ser posible, disminuir el consumo de carnes, de lácteos con grasa, disminuir el consumo de ácidos grasos saturados. Como habíamos dicho, también otros factores a tomar en cuenta que también tienen que ver desde el punto de vista que pueden requerir una actividad con psicología o con especialistas en adicciones, que son el alcohol y, por supuesto, el tabaquismo. Y algo muy importante que en nuestro medio cuesta explicar y es a los pacientes que no tomen refrescos azucarados. Recordar que deben de tomar agua, que si quieren tomar fresco con frutas, que lo ideal es que tomen agua y se coman la fruta, pero que no hagan refrescos azucarados. Por último, el tratamiento farmacológico. Los objetivos son reducir los síntomas de angina y la isquemia inducida por el ejercicio
y prevenir los eventos cardiovasculares. Los medicamentos antianginosos, y tenemos que tener eso muy claro, que los de primera línea son los betabloqueadores y los anticálcicos, que ese es el tratamiento estándar, que si la frecuencia cardíaca está muy alta, pudiera llegar en algún momento a necesitar una combinación de betabloqueadores y anticálcicos no hidropiridínicos, como serían el verapamilo y el diltiazem, que si a pesar de eso la frecuencia cardíaca sigue alta, le puedo agregar un medicamento como ivabradina o combinar betabloqueadores y anticálcicos y si a pesar de eso sigue altas, agregar ivabradina. Y aquellos pacientes que tienen frecuencia cardíaca baja, podríamos tener, aparte del tratamiento estándar, en vez de dar betabloqueadores, dar anticálcicos dihidropiridínicos, como serían la nifedipina y la amlodipina. Y recordar que si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular izquierda, los betabloqueadores como bisoprolol, carvedilol, metoprolol están indicados para insuficiencia cardíaca. Entonces, no olvidemos que los medicamentos anginosos de primera línea son los beta bloqueadores y los anticálcicos, que no puedo utilizar anticálcicos que sean no hidropiridínicos en los pacientes con falla. No les voy a dar ni verapamilo ni diltiazem a un paciente con disfunción ventricular izquierda. Y que existen otros medicamentos de segunda línea donde vamos a tener la ivabradina, la ranolrazina o la trimetazidina, pero son de segunda línea, que están los nitratos de liberación prolongada, que pueden ser el primer medicamento de segunda línea, luego los betabloqueadores y los anticálcicos, y después agregar nicorandil, ranolazina o trimetazidina de ser necesario y si persisten los episodios anginosos. Esto lo pasaré muy rápido, pero sabemos que además le damos al paciente aspirina, está indicado también clopidogrel, principalmente en pacientes con alto riesgo o en pacientes asociados a la aspirina que han sido revascularizados o posterior a un infarto, que también agregamos fármacos hipolipemiantes como las estatinas en todos estos pacientes, algunos para prevención primaria y otros para prevención secundaria, que utilizamos los YECA principalmente, y sabemos que si el paciente tiene falla hay que agregar YECA, idealmente un ARNI, pero si no un YECA, y que pues existen otros medicamentos que se van a agregar si el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Un acápite muy especial que se toma en cuenta en el síndrome coronario crónico en las últimas guías del 2023 de la Sociedad Americana de Cardiología es el concepto de INOCA. INOCA es la isquemia sin obstrucción coronaria. Está el MINOCA, que es el infarto sin obstrucción coronaria de arteria epicárdica, y está el INOCA, que es la isquemia crónica sin tener obstrucción coronaria. Puede ser por disfunción vasomotora, como vamos a explicar a continuación en una gráfica, y son pacientes que no tienen estrechez de las coronarias mayores del 50%, pero que están haciendo isquemia. Y la causa es un desajuste entre el suministro y la demanda de oxígeno del miocardio, y puede ser causado tanto por disfunción microvascular coronaria como vasospasmo coronario o por ambos. Y la angina es su manifestación, es decir, el INOCA hay dos tipos, el que se provoca por enfermedad de la microcirculación, que es la angina microvascular, y el que se puede provocar por vasoespasmo de las arterias coronarias epicárdicas, y es por un desequilibrio entre el deporte y la demanda, y la disfunción endotelial pues tiene mucho que ver y responsable de la fisiopatología en estos pacientes. Entonces, existen diferentes estudios también para evaluar la función de la microcirculación, pero debemos de recordar algo muy importante, que estos estudios para evaluar la microcirculación, o yo solo puedo plantear el diagnóstico de angina microvascular o de angina vasospástica cuando yo he descartado enfermedad arterial coronaria epicárdica. Yo ya sé por tomografía o por cateterismo cardíaco que las arterias coronarias no están obstruidas, pero mi paciente me sigue haciendo angina y entonces yo hago un estudio funcional para evaluar ya sea reserva coronaria de manera no invasiva, con resonancias o con estudios de cardiología nuclear, o de manera invasiva con cateterismo cardíaco. Ese es un ejemplo de una resonancia donde se logra evaluar de manera funcional a través de medicamentos vasodilatadores y se correlaciona los defectos de perfusión con las arterias coronarias. Entonces hay un grupo de documentos que ya hablan sobre la enfermedad no obstructiva de las coronarias y que es este trastorno funcional de la microcirculación o relacionado también con vasospasmos coronarios.
que pueden requerir tanto estudios anatómicos como funcionales. Esto sería el caso de una obstrucción microvascular, también ejemplificado a través de resonancia, donde hay un defecto de perfusión, es que sería esta parte negrita que se ve acá. Y en el cateterismo cardíaco no existía ninguna enfermedad arterial coronaria. Ese fue el primer paso. El paciente tenía dolor precordial, pruebas que decían que había isquemia, sin embargo, no habían arterias de las coronarias epicárdicas, no estaban obstruidas, pero sí tenía obstrucción microvascular. También existen los estudios de cardiología nuclear, nos pueden ayudar a evaluar si los pacientes tienen o no isquemia documentada. Entonces, antes de formular el diagnóstico de angina debido a obstrucción microvascular, se debe de excluir que tengan enfermedad coronaria obstructiva, porque hay muchos pacientes que dicen tienen angina microvascular o tiene síndrome X, pero debe de haberse descartado la enfermedad coronaria obstructiva. Y los estudios de imagen de perfusión tienen un valor predictivo negativo, pero, bueno, pero un valor predictivo positivo limitado. Por eso es que debemos de descartar la enfermedad coronaria obstructiva, porque si no puede que estemos frente a un paciente con enfermedad de múltiples vasos y ser un falso negativo. Para terminar, les muestro un caso de un masculino de 55 años con antecedente de tabaquismo, con síntomas atípicos, prueba de esfuerzo no concluyente, que tenía disfunción cronotrópica. Este es el eje corto del ventrículo izquierdo. Aquí al aparece el ventrículo derecho. Ustedes vean cómo todos los segmentos van hacia el centro, quiere decir que no hay trastornos de la motilidad en el reposo. Esto le llamamos cuatro cámaras: aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo. La pared tanto anterior como la inferior se contraen muy bien. Y este es un cuatro cámaras donde vemos las cámaras derechas están aquí adelante, las cámaras izquierdas aquí atrás. Este es el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y la válvula mitral. Y tanto el inferoseptum como la pared anterolateral se contraen muy bien. Sin embargo, cuando hicieron la prueba de esfuerzo, la frecuencia cardíaca no aumentó con el esfuerzo como debió ser. El electrocardiograma no fue anormal, pero la respuesta de la frecuencia ante el esfuerzo fue inadecuada, y eso llamó la atención al médico tratante y decidió enviarlo a un estudio funcional. Como ustedes pueden ver, era un paciente con un riesgo intermedio alto pretest, ya que era un paciente fumador masculino de 55 años. Cuando se le hizo el estudio de perfusión con adenosina, logramos observar que tenía un defecto de perfusión, que es esta parte que se observa más oscura en la pared inferior del ventrículo izquierdo, tanto basal, medio como apical. Se puso la adenosina, que es un vasodilatador, y mostró ese defecto de perfusión en la pared inferior. Se le informó al médico tratante. Hicimos también un estudio de realce para ver si había un infarto viejo en esa zona, y vimos que no había ningún infarto previo, es decir, que la isquemia la habíamos inducido con la adenosina. Y cuando el paciente fue a cateterismo, pues definitivamente se observaba en la porción distal de la coronaria derecha una obstrucción, y el paciente, pues por dicha, se le hizo intervención coronaria percutánea en esa arteria. Este otro paciente tiene antecedente de cirugía cardíaca hace 20 años, se le colocaron varios puentes por una enfermedad, no por un infarto de miocardio, sino por una prueba de esfuerzo positiva que lo llevó a que tenía enfermedad de múltiples vasos, y entonces fue a cirugía cardíaca. Y cuando se hizo la resonancia con estrés, observamos múltiples defectos de perfusión, a pesar de que no tenía infarto previo. Es decir, que el defecto de perfusión se indujo por el medicamento, y el paciente tuvo que ser reintervenido nuevamente porque se detectó que tenía estenosis de los puentes. Bueno, tenía ya más de 20 años de operados. Entonces, en conclusión, pues el síndrome coronario crónico involucra una serie de entidades que hay que tomar en cuenta, que mi paciente infartado entra, a pesar de ser estable, en una categoría a la que debo de estratificar, que es importante elegir el uso apropiado de las diferentes técnicas de imagen para definir el riesgo, que la historia clínica definitivamente es lo que debe de guiar de manera inicial a quien incluimos en este algoritmo diagnóstico, y que en la parte terapéutica los cambios de estilo de vida definitivamente son los más cruciales, incluyendo la rehabilitación cardiovascular en todos los pacientes infartados o que han sido sometidos a revascularización coronaria. Eso sería todo. Agradezco a los que han estado presentes en este webinar, y de verdad nuevamente gracias al Instituto Nacional de Salud por la amable invitación que nos han realizado. Estoy atenta a sus preguntas.
Muchas gracias, estimada doctora, por su excelente conferencia. En efecto, siempre se generan interrogantes, preguntas y felicitaciones. Aquí hay ya algunas personas que se han pronunciado. Eh, Dice, muchas gracias por su ponencia, muy didáctica y actualizada. Dos preguntas. En relación a la probabilidad pretest que se nos presentó, ¿se aplica a todas las pruebas o a qué prueba en particular se aplica? ¿Y cómo se usa? Es decir, ¿se multiplica por la sensibilidad, especificidad y valor predictivo o predictivo negativo de la prueba que se realizó o en qué manera afecta la prueba realizada? Vaya, esto se utiliza antes de decidir, se utiliza para decidir si yo tengo que hacerle pruebas o no a mi paciente, antes de ir a ofrecerle una prueba al paciente. Es decir, que si la probabilidad pretest de mi paciente es baja, este paciente no debería de ofrecérsele ningún estudio, ni de TAC, ni de resonancia. ¿Cuáles pacientes tienen probabilidad de pretest bajo? Si ustedes se fijan, el grupo que tiene una probabilidad de pretest abajo del 5%. El grupo que queda en el rango intermedio son los pacientes a los que yo debo de ofrecerle una prueba. Esta prueba puede salir positiva y pues si sale positiva el paciente va a una estrategia de intervención siempre que yo demuestre que hay isquemia. Es decir, que esta evaluación de la probabilidad pretest se hace antes para decidir a qué pacientes yo le voy a hacer un estudio o no. Si el paciente joven, el dolor no nos parece que sea de corazón, no tiene de parte modificadores, que serían los que yo utilizo después, que serían esto, entonces el paciente no debería ir a ningún estudio. Por eso, si ustedes se fijan en esta diapositiva, los pacientes con una probabilidad muy baja no necesitan ningún estudio y aquellos pacientes con una probabilidad muy alta van a ir directamente a la coronariografía invasiva. Y los pacientes con posibilidades pretest intermedias y en algunos altas pueden ir a estudios ya sea funcionales o anatómicos. No lo multiplicamos, solamente utiliza, la guía explica esto, una manera para guiarnos de qué paciente yo debería de sacar de mi algoritmo a la hora de seguirlo estudiando. Es esa la respuesta. Excelente, doctora, gracias. Hay otra pregunta aquí que dice, ¿hay estudios que relacionen la enfermedad coronaria con la COVID? Pues sí, definitivamente. Realmente la enfermedad arterial coronaria es un continuo cardiovascular asociado a muchos procesos inflamatorios que incluyen tanto COVID, que era un proceso que sabemos todos que estaba también relacionado con disfunción endotelial, que de paso era más presente en aquellos pacientes que tenían factores de riesgo cardiovasculares que están relacionados a inflamación, como hipertensión, diabetes, obesidad y enfermedad renal crónica. Entonces son pacientes que sus placas lipídicas se inestabilizaron más durante su infección por SARS-CoV-2. Entonces es probable que estos pacientes, a pesar de que el evento ocurrió hace 1 o 2 años atrás, tengan mayores riesgos. De manera aguda sí se demostró que tuvimos mayor incidencia de evento coronario agudo en las terapias intensivas en pacientes con COVID con múltiples factores de riesgo cardiovascular, lo que quiere decir que estaban más inflamados y que por tanto eso también tenía repercusión en el desarrollo de enfermedad coronaria. Y no solamente con el COVID, hay otros procesos oncológicos, medicamentos que pueden asociarse a inflamación, así como la resistencia a la insulina, etcétera, y que por lo tanto se asocian más a enfermedad arterial coronaria y a placa vulnerable, que es lo que realmente nos va a venir a decir que son los pacientes que tienen más riesgo de desarrollar un síndrome coronario agudo. Es muy Es, interesante lo que usted nos dice porque sabemos que hay mucha evidencia que ha descrito esta asociación entre la enfermedad COVID-19 y enfermedad cardiovascular en general. No digamos el tema que estamos tratando ahora, ¿verdad?
por las razones que usted ya ha explicado. Hay otra pregunta aquí que dice, muy buenas tardes, gracias por su excelente ponencia. Una pregunta, ¿cuál es el valor diagnóstico con péptido natriurético patrial y poder clasificar como síndrome coronario? Fíjese que en cuanto al péptido natriurético, no, al menos la documentación actual no lo recomienda de entrada como para clasificar los síndromes coronarios crónicos. Sí va a estar elevado en aquellos pacientes que tengan múltiples factores de riesgo cardiovasculares y que puedan tener clínica de insuficiencia cardíaca, ya sea con fracción de eyección reducida o conservada. Pero como definitivamente pueden existir otras causas de insuficiencia cardíacas no relacionadas con enfermedad arterial coronaria, no se limita su estudio para paciente con enfermedad aterosclerótica. Es decir, que entraría en el grupo de pacientes que estudiemos por disnea y que de acuerdo a sus factores de riesgo, a su electrocardiograma y algún otro estudio, pues nos pueda decir que esa disnea asociada a una elevación de los péptidos natriuréticos es un equivalente isquémico. Pero como digo, los péptidos natriuréticos también se elevan en otra patología relacionada con ICC, de causa aterosclerótica o no. Esa sería la respuesta. Ok. Hay una pregunta aquí que dice, ¿qué opinión merece el uso de Vericiguat en angina el ICC en pacientes por cardiopatía isquémica? Vericiguat tiene un puesto ya muy bien ganado en pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria, a pesar de tener tratamiento médico óptimo. Sin embargo, en la guía de dolor precordial y de síndrome coronario crónico no se incluye como medicamento anginoso, sino los que mencionamos, trimetazidina, ranolazina, incluso nicorandil queda un poquito más abajo, nitrato de liberación prolongada, hasta ivabradina, pero Vericiguat, principalmente su indicación, está bien estimada en pacientes con tratamiento médico óptimo y que están teniendo clínica de ICC o están teniendo reingresos, y en ese grupo de pacientes es que yo debería de agregar Vericiguat como un quinto medicamento para ICC. Muy bien, doctora. Hay otras felicitaciones aquí repetidas y la persona que hace esta pregunta también la felicita. Acerca de la ivabradina, ¿qué tan seguro y eficaz es su uso para disminuir la frecuencia cardíaca sinusal en la insuficiencia cardíaca? Ok, vaya. Tenemos todos claros que en insuficiencia cardíaca utilizaríamos de entrada para frecuencia cardíaca, para disminuir muerte súbita y con otros mecanismos que todos conocemos, el beta bloqueador. Si yo tengo el beta bloqueador y a pesar de eso mi paciente tiene frecuencia de más de 70 en reposo, entonces yo puedo agregar ivabradina. O sea, no pongo ivabradina para sustituir el beta bloqueador, excepto si tengo contraindicación para el beta bloqueador. O yo puedo agregar ivabradina cuando ya he llevado el beta bloqueador a la dosis máxima tolerable, porque sabemos que el beta bloqueador baja la presión, puede bajar un poquito la presión arterial, e ivabradina no tiene efecto sobre la presión arterial. Pero sí, definitivamente ivabradina no va de entrada, va asociado al beta bloqueador. Incluso tiene otras indicaciones en taquicardia sinusal inapropiada, pero lo ideal de su uso es que se asocie al beta bloqueador. Y en ICC, pues de ley tiene que ir el beta bloqueador. La indicación de ivabradina sin beta bloqueador sería porque tengo una contraindicación para el beta bloqueador, y en ese sentido definitivamente será segura. Y recordemos que los pacientes con fibrilación auricular no son candidatos a ivabradina, solamente el beta bloqueador. Muchas gracias, doctora. Hemos pasado por una serie de patologías cardiovasculares interesantes, hemos aprendido bastante, hemos actualizado conocimientos, pero hay una como conclusión general acerca de la importancia que el estilo de vida de las personas y sus hábitos tienen que ver con las repercusiones en su salud, tanto física como mental, ¿verdad?
Aquí hay una felicitación que se refiere a eso, dice, felicitaciones por tan excelente ponencia y su abordaje de la prevención en la atención primaria desde el enfoque de un cambio en el estilo de vida. Eh, Además de su orientación en cuanto a cuáles pacientes derivar a estudios especializados. Yo tengo finalmente una pregunta de cierre como para darle recomendaciones a quienes me están escuchando. ¿Cuáles en realidad son como los factores de riesgo más comunes asociados con el síndrome coronario crónico y cómo podemos prevenirlos? Bueno, creo que la mayoría de nosotros sabe la respuesta como médico, pero la mayoría de nosotros estamos fallando en aplicarla, ¿verdad? Sabemos que la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, también el consumo de alcohol, pero quizás lo más importante sería cómo prevenirlas. Y definitivamente las estrategias deben de ser desde los pequeños. En mi opinión, por ejemplo, una estrategia debería de ser que antes de un programa televisivo que tenga mucho auge en nuestra población, que sé yo, una novela o un partido, por ejemplo, exista un spot donde expliquemos a la población salvadoreña cómo debe comer, la importancia de la educación en salud, la importancia de que los niños hagan ejercicio físico, porque los adultos, a pesar de que lo sabemos, estamos fallando. Al parecer, cuesta más cambiar estilo de vida en los adultos, incluso en los pacientes infartados dejan de fumar la mayoría el día que se infartaron, pero existe todavía un 10% de pacientes que a pesar de eso no deja de fumar. Y yo creo que definitivamente hay dos grupos que son como deberían de ser la meta, los niños y las madres. Debería haber, por ejemplo, un programa donde enseñemos a la población a cocinar cosas ricas con lo que tenemos para que dejemos de consumir alimentos que creemos que son más baratos, pero que a la larga, creemos que son más baratos, pero que a la larga, que son alimentos, comidas rápidas, la repercusión no solamente económica, sino social que va a tener sobre las familias es alta, porque la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte, las enfermedades crónicas, y los cambios se tienen que hacer. Ya se hicieron en otras partes del mundo, ya hay etiquetas en los alimentos, en los supermercados, acerca de la cantidad de grasa y de azúcar, y es algo que tenemos que insistir hasta que caigamos mal, por decirlo así, porque al principio la familia incluso de nosotros se molesta cuando damos las indicaciones, dicen, ya vino otra vez la doctora a decirnos que no comamos tal cosa, pero no deberíamos de hacer un cambio de estilo de vida que incluya educación en las escuelas, programas televisivos, los spots en los hospitales mientras los pacientes esperan las consultas. O sea, nos hace falta educar más, pero estamos ahorita en esta parte que es importante, que es también la educación del personal de salud. Sí, en efecto es una reflexión final muy importante en la que el abordaje de la prevención, el manejo y la prevención de las complicaciones de la enfermedad cardiovascular y particularmente de esta patología de la que hoy hemos hablado tiene que ver con un cambio integral en la forma de vivir de la gente, de comer, de hacer ejercicio. Y eso no puede pasar si no hay políticas de Estado orientadas a la prevención, a la educación de la gente, no solamente del personal de salud. El personal de salud es importantísimo porque somos la puerta de entrada para la educación. Y en este sentido creo que nosotros estamos haciendo lo que corresponde como institución del Estado, velando porque hayan escuelas de formación de cardiólogos que pronto las van a ver con el acompañamiento de profesionales como usted y el resto de cardiólogos que han participado en esta sesión de webinarios y con la prestigiosa Universidad de Yale que nos va a acompañar. Hay felicitaciones aquí también que dicen muchas gracias y muchísimas felicidades por tan importante actualización de este tema que viene a enriquecer nuestro conocimiento para insistir en la educación de nuestros pacientes. Pero yo invito a que la educación no solo sea de los pacientes, sino de nosotros mismos, como médicos, como enfermeras,
como profesionales de la salud, a no utilizar ascensores si no los necesitamos, a subir gradas, a caminar, etcétera, ¿no? Eso pasa por cambiar estilos de vida. Y a veces eso cuesta un poco, pero después se hace un hábito importante en la vida de las personas. Muchas gracias a todas y gracias a todos.